Saludos a todos, espero que estén muy bien. A continuación, y aprovechando el contexto de este mes de mayo, este mes dedicado a la Santísima Virgen María, les quiero hablar sobre la temática de las advocaciones marianas dentro del argumento Dinámicas de una pedagogía celestial, en el cual estaremos analizando, profundizando y reflexionando sobre las intenciones que subyacen a cada una de estas apariciones de la Virgen María. Vamos a ver las características más prominentes de este tipo de manifestaciones y estaremos haciendo un recorrido histórico a través de cada una de estas manifestaciones marianas y sus enseñanzas, mensajes y exhortaciones. Este video se articulará principalmente en 4 secciones o 4 partes para poder tipificar mucho mejor el desarrollo de esta temática. Dentro del índice de la presentación inicialmente vamos a empezar a desarrollar un poco ese concepto de la pedagogía celestial, algunas nociones conceptuales del por qué la Virgen María a través de sus apariciones nos enseña y opta por la didáctica como un instrumento para la evangelización. En segunda instancia estaremos viendo un poco sobre esa labor de prevención y exhortación que ella realiza dentro de ese anacronismo de salvación, porque siempre viene como corredentora en una misión salvífica para la humanidad a través de los tiempos. En tercer lugar estaremos viendo un poco sobre las apariciones, las revelaciones y los mensajes, y estaremos entendiendo un poquito más la tipología de las manifestaciones marianas para que entendamos un poco cómo se dan las manifestaciones, qué características tienen, cuando hablamos de experiencias místicas, cuando hablamos simplemente de percepciones interiores, cuando en cambio hablamos de otras percepciones exteriores. Vamos a entender un poquito las tipologías de aparición y se van a clarificar muchos conceptos que de pronto muchas personas desconocen puntualmente en el ámbito de las manifestaciones espirituales. Y finalmente estaremos abordando el cuarto punto, llamados de conversión, donde analizaremos un poco el ámbito de las apariciones marianas, pero dentro del contexto de las profecías y los mensajes de contenido escatológico que muchas veces subyacen a este tipo de apariciones de la Virgen María. Empezamos con el primer punto, una pedagogía celestial, nociones conceptuales. Cuando nosotros hablamos de advocaciones marianas, sabemos que la esencia es la misma, lo que cambian son las apariencias, es decir, la Santísima Virgen María adopta ciertas características, a veces fenotípicas, a veces étnicas, a veces de idiosincrasia popular o a veces cuestiones completamente culturales para poder acercarse y generar vínculos de identificación mucho más fuertes con la comunidad o sociedad a la cual ella se aparece. De esta manera podemos ver que estos cambios de apariencia tienen una razón de ser mucho más ligada a lo que es la pedagogía y al recurso didáctico, pero en ningún momento deja de ser la misma Virgen María, que es una única y es siempre vigente la misma Madre de Dios. Es importante aclarar ese punto para no tener ningún tipo de pronto de disociaciones conceptuales, donde hay que saber que la Virgen María es una sola y que las advocaciones son distintas apariencias de una misma esencia. Uno de los casos más interesantes en la historia de las apariciones de la Virgen María y que dan cuenta de esta pedagogía celestial sin precedentes, podemos encontrarlo en el caso de Nuestra Señora de Guadalupe, que realmente fue un prodigio de conversión masiva. Para poder entender y dimensionar la gran trascendencia de esta aparición de la Virgen María, tenemos que situarnos en esta época. Estamos en este centenario del 1500, en estos tiempos donde recién México, que no se conocía como México, sino básicamente era una comunidad provista básicamente por todo lo que eran los aztecas, en toda esta zona del actual México, puntualmente en lo que se conocía como Tenochtitlán, que era esa ciudad centralizada de los aztecas, el 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés, junto con sus hombres, hacen ese descubrimiento histórico de lo que sería este nuevo continente para el caso de estos conquistadores españoles.
Cuando ellos llegan allí, llegan también trayendo consigo la religión, trayendo consigo la evangelización. Y pónganse ustedes a pensar en una zona donde había más de 10 millones de indígenas y habían escasos pocos sacerdotes franciscanos para poder evangelizar a esa masa de personas. ¿Cómo se lograba evangelizar a un grupo tan amplio, a una conglomeración de personas, con los agravantes de desconocer la lengua, el nahuatl, la lengua hablada por los aztecas, el nahuatl, que no era muy conocida o desarrollada bien por los españoles, y los indígenas también desconocían el castellano? Entonces había un problema idiomático muy claro, que dificultaba obviamente la evangelización y los procesos de catequesis. Además de eso, muchos indígenas eran reticentes a abordar o afrontar este nuevo Dios que venía a ser impuesto por el lado de los españoles. Entonces había muchos problemas de las dinámicas operativos o logísticos para poder promover esa evangelización a gran escala. Es aquí donde adquiere relevancia el prodigio de la aparición de la Virgen María de Guadalupe, quien gracias a esta aparición, que ahorita vamos a explorar, logra algo completamente inédito, y es que favorece una evangelización masiva, un verdadero prodigio evangelizador, gracias a esta imagen que vemos revelada en la tilma del indio Juan Diego, y que más que una imagen es un documento iconográfico con alta potencialidad expresiva y comunicativa, como lo vamos a desarrollar a continuación. Sabemos un poco y hagamos una especie de síntesis muy sucinta de la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que todos conocemos, pero vale la pena rescatar un poco para contextualizar lo que vamos a explicar. Sabemos nosotros que allá en el monte del Tepeyac, la Virgen María se le aparece a este indio, un indio llamado Juan Diego, ya convertido al cristianismo. Se le aparece y le pide que vaya hasta donde el obispo, que es Juan de Zumárraga, para que edifique una basílica, una iglesia donde se le rinda reverencia a su Hijo Jesús y eventualmente a ella. El indio Juan Diego hace caso, va hasta donde el obispo, lo pone al tanto de la aparición y la petición de la Virgen María, pero por una razón casi que obvia, el obispo no toma muy en serio la recomendación del indio Juan Diego y simplemente o prácticamente lo ignora. Luego la Virgen María le vuelve a insistir al indio Juan Diego que una vez más acuda al obispo y le insista en esta solicitud de edificar una iglesia en ese lugar. El obispo nuevamente es un poco reticente a la petición del indio y lo que le dice o se le ocurre es pedirle al indio que le diga a la supuesta aparición de la Virgen María que le mande una señal que sirva como testimonio de que lo que el indio está diciendo es cierto y de que en efecto se trata de una aparición de la Virgen María. Es así como el indio traslada esta petición del obispo a la Santísima Virgen María y la Virgen María le dice o decide acoger esta solicitud, se somete a la voluntad del obispo y le dice que suba al Cerro Tepeyac y allí encuentra unas flores que son rosas de Castilla, unas rosas que no crecen en ese lugar de México y mucho menos en esa época del año. La Virgen María ella misma con sus manos las acomoda dentro de la tilma del indio y le da la instrucción que cuando vaya donde el obispo, solamente cuando esté enfrente de él, despliegue la tilma y deje caer las flores. Y es así como el indio Juan Diego, cuando llega donde el obispo, despliega la tilma, las flores caen al suelo y en ese momento queda impresa, queda realizada esa imagen que todos conocemos hoy de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Es una imagen que no estaba previamente allí, sino que básicamente se materializa gráficamente enfrente de los ojos de todos. Esa es la historia que ya todos conocemos y sobre la cual ahora vamos a profundizar en el ámbito de la pedagogía celestial que está subyaciendo a esta aparición mariana. Bien, aquí tenemos entonces la gráfica definitiva de lo que apareció en esa tilma del indio Juan Diego. Aquí está el documento iconográfico por excelencia del cual vamos a hablar a continuación. Al analizar iconográficamente y extraer los valores simbólicos que subyacen
a esta imagen, vamos a encontrarnos inicialmente que esta imagen está comunicando muchos elementos, tiene mucha información y mucha expresividad, pero lo hace de una manera iconográfica, es decir, el valor pictórico de la imagen es mucho más potente que cualquier reverencia oral o verbal. Si ustedes se dan cuenta, no tiene letras, no tiene palabras, es completamente iconográfico. Esto ayuda a que los indígenas, que manejaban un lenguaje que era el nahuatl, que era mucho más iconografía, pudieran entender mucho más el concepto subyacente a este documento gráfico. Nos vamos a encontrar entonces a continuación con unas reflexiones sobre la didáctica de esta imagen de la Virgen María en la tilma del indio Juan Diego, y va a ser un análisis inicialmente iconográfico, pero va a ser altamente revelador. Este análisis lo baso básicamente en las referencias basadas y extraídas del video que pueden encontrar en YouTube llamado Los Misterios de la Tilma de Guadalupe, desarrollado por el doctor Andrés Brito, y que pueden encontrar en el canal María de Nazaret, un video que dura más de 1 hora donde explicitan y especifican mucho más lo que de manera más sucinta yo les voy a desarrollar a continuación. En el video van a encontrar todos los detalles, todas las características y elementos asociados a descubrimientos científicos en torno al manto de la Virgen de Guadalupe. En el caso mío puntualmente a continuación simplemente tomaré cuestiones de ese análisis iconográfico para revelárselos en el contexto de la pedagogía celestial, que es el argumento que estoy trabajando en esta presentación. Entonces, cuando hablamos de la pedagogía celestial que subyace a este manto, nos vamos a encontrar con varios elementos iconográficos, pero de trasfondo simbólico altamente comunicativos, entre los cuales tenemos que, por ejemplo, en aquella comunidad azteca de la época, habían ciertas simbologías, en este caso con el manejo del cabello, donde la mujer azteca siempre lucía el cabello largo, pero cuando ya era esposada, cuando ya tenía familia, era una mujer con un esposo, siempre andaba con el cabello recogido. Ahí podemos entender entonces una simbología o un carácter indexical del cabello con respecto a su condición de casada o soltera. Una mujer con el cabello recogido era una mujer madre de familia o una mujer casada, y una mujer con el cabello suelto era una mujer completamente desprovista de esposo, una mujer virgen, entre otras cosas. Entonces, los indios, al empezar el análisis de esta imagen de la Virgen María, se da cuenta de que en esencia esta mujer tiene el cabello suelto, lo cual claramente es un indicio de que es una mujer que no está casada y es una mujer que conserva su virginidad. Además de eso, luego al analizar de arriba hacia abajo la pieza, se dan cuenta que la Virgen María tiene un broche de jade. El jade tiene que ver con una piedra preciosa que era retenida por los indios o considerada como una piedra con unas propiedades místicas, porque era una piedra mineral que podía reflejar imágenes. Entonces eran como los espejos a los que tenían acceso los aztecas en aquel momento, y por eso las propiedades divinizantes. Entonces se dieron cuenta que esta imagen de la Virgen María traía un broche que era una piedra de jade, y que esa piedra tenía la inscripción de la cruz. Ellos fueron asociando que ese mismo signo, este travesaño con este larguero, es decir, el signo de la cruz, era el mismo que traían los españoles que acababan de llegar a México o recientemente habían llegado a México en las velas, en los barcos. Es decir, ellos encuentran una similitud entre este signo de la cruz y los españoles. Recordemos que los aztecas ya sostenían o consideraban que esos españoles o conquistadores eran semidioses porque tenían características propias de las deidades que ellos reverenciaban. Entonces ya los aztecas empiezan a darse cuenta. Esta tiene el cabello largo, es señorita, no está casada, es virgen. Además viene con una broche de jade, es decir, tiene una propiedad divinizante. Y dentro de esa divinidad está ese signo que traen los españoles, que es la cruz. Además de eso, vemos que esta señora tiene las manos unidas. Hoy en día nosotros consideramos que las manos unidas es señal de rezo o de oración. En aquel entonces, para los aztecas, dentro de su cultura, sinergológicamente hablando,
las manos unidas eran señal de les traigo un regalo o les traigo buenas nuevas. Es decir, esta mujer no está orando, nos está trayendo un regalo. Además de eso, vemos que debajo de las manos, en la cintura, tiene un ceñidor, tiene esta banda en torno a su abdomen. El ceñidor para los aztecas, dentro de su simbología, era un signo claramente evidente de que una mujer estaba en gestación o estaba en embarazo. Entonces aquí empiezan a detonarse ciertas cuestiones del argumento del cristianismo, donde los indios se dan cuenta que si esta mujer tiene el cabello suelto porque no está casada, ¿cómo es posible que esté embarazada? Entonces ya empiezan a hacer asociaciones con respecto a lo que los españoles que intentaban evangelizarlo les decían que había la Virgen María, que era la Madre de Dios, pero seguía siendo virgen. Es decir, este documento gráfico les permitió a los indios entender iconográficamente aquello que las palabras de los españoles hace rato les venían revalidando. Además de esto, vemos que la túnica que tiene la Virgen María está ornamentada con una serie de patrones y flores, entre las cuales encontramos, por ejemplo, esta, replicada en varias partes del vestido, que es la flor Nahuilloyin. Esta flor era una flor retenida o considerada por los aztecas como una flor que conmemoraba a Ometeotl. Ometeotl era el dios para los aztecas, es decir, es como nuestra concepción teocentrista de un dios todopoderoso, de un dios creador. Ese era el Ometeotl para los aztecas. El concepto que nosotros tenemos hoy por Dios, por Jehová, por Yahvé, era el concepto de Ometeotl para los aztecas. Entonces los aztecas se daban cuenta que esta señora tenía alguna relación con Ometeotl, su dios creador. Además de eso, se dieron cuenta que el manto que cubría a esta aparición o a esta señora era un manto verde. El pigmento verde en aquella época era considerado de reverencia, de culto, era de alta distinción. De hecho, solamente el emperador Montezuma se vestía con estos pigmentos verdes y era el emperador. Entonces los indios, a través de esta imagen, entendieron que ella era una emperatriz por la forma en la cual estaba vestida. Además de eso, podemos ver que el sol, la luna y las estrellas hacen parte del ornamentado de la Virgen María, pero iconográficamente con una retórica y una jerarquía visual altamente comunicativa. Por ejemplo, la Virgen María está por encima del sol, pisa la luna y se adorna de estrellas. Es decir, pónganse un momento en la piel de los indios aztecas de la época, quienes consideraban la astrología como uno de los pilares que edificaban su vida y su conocimiento del mundo. Si para ellos el sol, la luna y las estrellas eran esos referentes astronómicos importantes al punto de considerarse casi como deidades dentro de su panteón, que de repente aparezca esta mujer que opaca el sol porque el sol queda detrás de ella, pisa la luna y se adorna de estrellas, es porque esta mujer es infinitamente más poderosa que esas referencias o deidades que ellos retenían como cuestiones sagradas, en este caso los astros. Bien. Además de eso, vemos en la última parte, la parte inferior, a una persona con alas. Esta persona no es un ángel como muchos de pronto a primera vista piensan. Esta persona es el indio Juan Diego. Van a darse cuenta del por qué. Primero, tiene esta indumentaria de color rosado, que era el color del cual se vestían los indios que ya habían sido convertidos al cristianismo. Y este Juan Diego, nos damos cuenta que tiene las manos extendidas y tiene alas, unas alas de águila. Y el nombre de Juan Diego, antes de ser bautizado o convertido al cristianismo, su nombre original, su nombre dentro de la comunidad azteca, en lengua nahuatl, era Cuatlatocuac, que significa literalmente el que vuela como el águila. Podemos ver entonces de que en esencia esta persona vestida de túnica rosada
es decir, un convertido al cristianismo, y que vuela como el águila, hace referencia a Juan Diego, esta persona está sosteniendo con su mano el manto de la Virgen y con otra mano la túnica, es decir, simbológicamente nos está referenciando que este personaje está uniendo el cielo y la tierra, y en esencia eso fue lo que hizo Juan Diego al servir como vidente de esta aparición. Él puso en contacto la voluntad de María, el cielo, con la solicitud al obispo, en este caso la tierra. Podemos ver entonces cómo en esta pintura, que más que pintura es una aparición real y tangible de la Virgen, porque ya se sabe que no se usó ningún pigmento y que de hecho los colores están prácticamente flotando sobre la tilma, no están completamente adheridos, además de que no se conoce que haya sido pigmento animal, vegetal o mineral, sino que se desconoce completamente la procedencia de las características de este color. Esta imagen es un verdadero documento iconográfico que logró la conversión de muchísimas personas. Se habla de más de 9 millones de indígenas en la época, así que no queda duda alguna de que esta aparición de la Virgen María de Guadalupe es uno de los acervos didáctico-pedagógicos más grandes de la historia de la evangelización católica. Y hay otros elementos subyacentes que son altamente interesantes dentro de este contexto. Primero pongamos el contexto el Cerro del Tepeyac, que fue el lugar en el cual apareció la Virgen María, lo que actualmente sería Ciudad de México. En ese Cerro del Tepeyac, antes de las apariciones de la Virgen María, antes incluso de la llegada de los españoles, se le rendía culto a Coatlicue, una deidad del panteón azteca. Coatlicue era la madre del dios serpiente, conocido como Huitzilopochtli. A estas deidades anualmente se le ofrendaban miles y miles de vidas, es decir, eran deidades a las cuales se les veneraba con sacrificios humanos, con derramamiento de sangre. De hecho, por ejemplo, Coatlicue, muchas veces para representarla escultóricamente, había muchos niños que eran abortados y sus cráneos eran utilizados como adornos u ornamentación para las representaciones físicas de Coatlicue. Creo que no hace falta ser un experto en demonología para darnos cuenta la naturaleza satánica de este tipo de referenciaciones. Entonces Coatlicue, madre del dios serpiente que es Huitzilopochtli, cual era responsable de miles de muertes. De hecho, Hernán Cortés refiere en una de sus memorias sobre su llegada a Tenochtitlán que de uno de los muchos templos aztecas que habían en esa ciudad, había uno en particular del cual todos los días una voz gutural se escuchaba ensordecedoramente que clamaba por sangre. Y bueno, podemos perfectamente asociar eso con esa presencia maléfica, si se quiere, de lo que sería una entidad completamente satánica que estaba siendo venerada como dioses por parte de los aztecas. Entonces resulta interesante que la Virgen María se aparezca precisamente en ese cerro prácticamente convertido en lugar de culto y convocación a entidades completamente sanguinarias. Y aquí viene un tema interesante y polémico, una polémica nominal en cuanto al verdadero nombre de la Virgen María que apareció en el Tepeyac. Si es la Virgen de Guadalupe, como todos la conocemos, o realmente es la Virgen de Tecuatlazupe. Vamos a ver qué significa eso. La Virgen de Guadalupe es una advocación española, es una virgen, una iconografía española, y la estamos viendo aquí en pantalla. Si ustedes se dan cuenta, tiene un ropaje donde abunda el color rojo, el carmesí, el dorado como elementos ornamentarios, y la piel es bastante oscura, es decir, no hay ninguna correspondencia visual ni semejanza conceptual entre la Virgen de Guadalupe, que está en Extremadura, España, y la Virgen que apareció en la tilma del indio Juan Diego. Eso nos lleva a detonar como una especie de pregunta, y entonces, ¿qué tiene que ver una Virgen española con esto que apareció acá en el Tepeyac, que tiene una intención más que todo de evangelización indígena? Resulta llamativo e interesante reflexionar sobre lo siguiente, y es que parece ser, y esto lo dicen varias personas expertas en materia, de hecho el padre Jorge Loring también lo refiere en algunas entrevistas,
y otros expertos también lo refieren en algunas investigaciones, que el nombre que realmente le dio la Virgen María al indio Juan Diego fue el nombre Tecuatlazupe, que en la lengua náhuatl, al descomponerlo, tenemos básicamente las palabras serpiente, el artículo la y el verbo aplastar. Es decir, Tecuatlazupe sería la que aplasta la serpiente. Es muy probable y es factible que cuando la Virgen María le reveló el nombre al indio Juan Diego y le haya dicho: yo soy Santa María de Tecuatlazupe, cuando el indio Juan Diego fue a referir esto al obispo Juan de Zumárraga y sus allegados y le dijo: se me ha aparecido Santa María de Tecuatlazupe, probablemente por el desconocimiento del náhuatl y los problemas de índole fonético, muy probablemente estos españoles hayan creído que el indio pronunció mal y en vez de decir Tecuatlazupe quiso decir de Guadalupe. Dense cuenta que fonéticamente son muy parecidos, hay una vinculación fonética entre ambas expresiones, Tecuatlazupe y de Guadalupe. Muy probablemente ese haya sido el error fonético histórico que haya generado que hoy en día todos la llamemos la Virgen de Guadalupe, haciendo referencia a la Virgen del Tepeyac y no a la Virgen María Española en Extremadura. Además de eso, si Tecuatlazupe en lenguaje náhuatl significa la que aplasta la serpiente, con lo que les acabo de explicar de que la Virgen se aparece en el Tepeyac, donde se le rendía culto a Coatlicue, que era madre del dios serpiente Huitzilopochtli, creo que todo adquiere un contexto con mucho más sentido. Es decir, la Virgen María se aparece allí para pisar a ese dios pagano, aplastar a la serpiente y traernos la verdadera buena nueva, que era la madre del verdadero Dios. Es decir, todo un prodigio de evangelización masiva podemos ver nosotros a partir de esa aparición de la Santísima Virgen María, en este caso en México. Continuando con el segundo punto de esta charla, en la cual abordamos el tema de prevención y exhortación, un anacronismo de salvación. Cuando usamos la expresión de anacronismo, hacemos referencia a un concepto más que todo que caracteriza una inintermitencia en el tiempo, es decir, no hay saltos como el acronismo, donde hay ciertos momentos aislados en la historia, sino que la Virgen María siempre y anacrónicamente ha estado vigente a lo largo del tiempo para promovernos o acercarnos hacia lo que es su misión salvífica. Recordemos que la Virgen María siempre ha sido corredentora desde el inicio al decirle que sí al proyecto de Dios, por más de que dentro de la dogmática mariana aún ese dogma no haya sido instituido u oficializado. Todos sabemos que María es medianera de todas las causas y por lo tanto su anacronismo de salvación está completamente más que claro y justificado. Cuando hablamos de prevención y exhortación, hablamos que la Santísima Virgen María siempre ha venido básicamente para hacernos tomar conciencia de los peligros del entorno y prevenirnos de grandes situaciones que pueden tener corte trágico. Por ejemplo, esto lo pudimos nosotros palpar con la aparición de Nuestra Señora de Quivejo en Ruanda, África, donde la Virgen María, 10 u 11 años antes del infame genocidio, se aparece en este lugar e invita a las personas a que se conviertan, a que busquen a Dios, a que renuncien al pecado, porque de lo contrario hay una inminente tragedia que va a caer sobre esa comunidad. De hecho, para el caso de la Virgen de Quivejo, fueron 3 videntes, fueron Alfonsín, Natalie y Marie Claire, 3 niñas jóvenes, quienes tuvieron las visiones, las apariciones de la Virgen y recibieron los mensajes. Dentro de los muchos mensajes que recibieron estas videntes, tal vez el más representativo fue la visión colectiva que ellas 3 tuvieron de unos ríos de sangre y unas montañas de cráneos. Fue una visión contemplativa muy fuerte. De hecho, cuando salieron del éxtasis salieron completamente aterrorizadas y llorando. Lo comunicaron a la comunidad. La Virgen le pedía: necesitan convertirse, necesitan renunciar al pecado. Hoy en día están cultivando más los defectos que las virtudes, ya no hay amor entre la gente y si esto no se cambia va a haber una inminente tragedia. Lamentablemente, con respecto a este llamado de la Virgen María, en el caso de Ruanda,
no fue acogido de la manera en que se esperaba y lamentablemente luego, en la década del 90, tuvo lugar ese infame genocidio que acabó con una amplia parte de la población de este país. Podemos ver entonces con este caso cómo la Virgen María llegó para prevenir y exhortar a la conversión, pero sin embargo no todo el mundo estuvo dispuesto a ese cambio y lamentablemente ese llamado no atendido tuvo unas consecuencias trágicas. De una manera paralela, también en Medjugorje, y hablamos de 1981 cuando empezaron las primeras apariciones, la Virgen María se presentó como la Kraljica Mira, que en croata se traduce como la Reina de la Paz, y dentro de sus primeros mensajes y exhortaciones estuvo siempre la palabra Mir, que en croata significa paz. La Virgen María exhortaba muchísimo a la oración, al rosario y al ayuno para prevenir y contrarrestar los aires de guerra que se avecinaban. Y así como pasó en Ruanda, 10 años después de la aparición de la Virgen en Bosnia, 1981, ya en la década del 90 empezó la infame guerra de los Balcanes, donde hubo toda esta guerra en torno a lo que era el régimen yugoslavo, y bueno, ya todos sabemos las consecuencias, pero a diferencia de Ruanda, en Medjugorje, al muchas personas acoger este mensaje y empezar a ofrendar ayunos, a hacer oración con mucha más intensidad, lo que es la aldea de Medjugorje fue preservada completamente del conflicto bélico. De hecho, muchas ciudades aledañas fueron destruidas, pero el caso de Medjugorje, este pueblo quedó completamente protegido y de una manera casi sobrenatural, porque hay muchísimos testimonios de pilotos del régimen yugoslavo que intentaron bombardear la aldea y no pudieron porque había algo que se los impedía. De hecho, muchas personas que dan testimonio de esta guerra de los Balcanes cuentan cómo kilómetros a la redonda de Medjugorje había destrucción y muerte, mientras que en el caso de Medjugorje siempre permaneció como un lugar en el cual abundaba la paz y fue protegido. Por eso hablamos de una protección casi que sobrenatural que daba cuenta de la presencia real y tangible de la Virgen María en aquel lugar. Así como pasó en Medjugorje con estos videntes que estamos viendo aquí en pantalla, Visca, Jacob, Ivanka, Miriana, María, Iván, y también ocurrió con las videntes en Quivejo, la Virgen María siempre ha tenido estos contactos de prevención y exhortación para prevenir precisamente grandes calamidades. Por ejemplo, en Fátima, una advocación que casi todos conocemos en bastante profundidad, la Virgen María, entre las muchas revelaciones que hizo a Lucía, a Francisco y a Jacinta, en una ocasión les dijo, literalmente, si no dejan de ofender a Dios, estamos hablando del año 1917, el año de las apariciones de la Virgen María de Fátima, si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI habrá una guerra peor. Es decir, la Virgen María ya estaba vaticinando el fin de la Primera Guerra Mundial en 1917, pero decía que si no nos convertíamos o dejábamos de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI, nadie en ese momento sabía ni tenía idea que habría un Papa Pío XI, o sea, esto da cuenta de la veracidad de este vaticinio mariano, de que era una profecía. Habrá una guerra peor, es decir, la Virgen María profetizaba una segunda guerra mundial. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, tengan certeza de que se trata de la gran señal que Dios les dará para avisarles que va a castigar al mundo por sus crímenes, a través de la guerra, el hambre, la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Es increíble que 20 años después más o menos de esta profecía de la Virgen en Fátima, el 25 de enero de 1938, en plena noche europea, aparece esta mancha roja en el cielo. Y fue una mancha roja que no se vio en 1, 2 o 3 países de Europa, se vio prácticamente en todo el continente. De hecho, los testigos decían que era tan fuerte la luz y tan rara que la gente podía estar a las 3 de la madrugada en la calle y leer el periódico porque había mucha iluminación. De hecho, al día siguiente todos los periódicos y diarios europeos en diferentes países solamente hablaban de ese fenómeno. Algunos decían, el fenómeno que observamos en la noche del pasado 25 en Zamora se ha producido en toda Europa, una aparición en el continente, algunos hablaban de aurora boreal,
otros hablaban de aurora polar, es decir, todo el mundo trató de encontrarle una razón científica o en este caso atmosférica o ecológica a ese fenómeno, pero como había dicho la Virgen María en esa profecía, cuando vean una luz desconocida, esa será la gran señal. Curiosamente, en ese año, a finales de ese año, ya de una u otra manera se empiezan a movilizar ciertas tropas del nazismo por Austria, haciendo una especie de ocupación no violenta, pero de cierta manera podemos tomar eso como un conato de lo que sería el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, tal y como la Virgen María lo había profetizado, y eso ocurrió en el pontificado de Pío XI. Datos que realmente dan cuenta de que era una profecía y que como estaba registrado desde 1917, se puede constatar históricamente. Bien, el tercer punto de esta charla, cuando hablamos de apariciones, revelaciones y mensajes, hay que tener en cuenta que existen unas tipologías funcionales o unas características de estas manifestaciones de la Virgen María. Por lo menos el cardenal Ratzinger o el Papa Benedicto XVI, dentro de toda su antropología teológica y todos los textos y tratados que ha desarrollado este gran teórico de la teología, ha identificado o individualizado 3 tipos de percepción de manifestaciones espirituales, entre las cuales refiere la visio sensibilis, la visio imaginativa y la visio intellectualis. De hecho, la visio sensibilis es una percepción de cuestiones sobrenaturales, pero que se hacen con nuestros sentidos, es decir, es una visión externa. Son casos en los cuales tenemos una experiencia sobrenatural, pero que podemos palparla con nuestros sentidos. Hay miles y miles de testimonios de personas a lo largo de todo el mundo que han referido contacto con seres angélicos, pero que se presentan de manera completamente como una persona, alguna anciana benevolente, una persona que apareció en el momento justo. Hay millones de testimonios de este tipo. Bueno, muy probablemente todos obedezcan a un tipo de visio sensibilis donde las personas con sus sentidos físicos, con su cuerpo, tuvieron esa visión externa, pero de un acontecimiento sobrenatural. Existe la visio imaginativa, que es una percepción no con los sentidos del cuerpo, sino una visión interior hecha con el alma. De hecho, muchas personas que tienen ese don de discernimiento espiritual, que pueden darse cuenta de presencias preternaturales o sienten alguna presencia en algún lugar o que tienen esta sensibilidad para ver cosas, esta visión es interior, no es con los sentidos, pero es una percepción casi que extrasensorial hecha con el alma, es la visio imaginativa. De hecho, los videntes, en la mayoría de los casos, los videntes a los que se les aparece la Virgen María, sea en Medjugorje, sea en Fátima, sea Bernadette en Lourdes, cualquiera, casi siempre están dentro de esta categoría de visio imaginativa. Cuando hablamos de visio imaginativa no hablamos de una imaginación como resultado de una experiencia subjetiva, no, sino al contrario, que es una experiencia visual, viene de imago, imagen, una experiencia visual, pero desde una percepción completamente interior. Y por último tenemos la visio intellectualis, que es una percepción completamente espiritual y que ya está mucho más en los dominios de grandes santos o grandes místicos. Les pongo por ejemplo el caso de María Valtorta, por ejemplo el caso de Padre Pío, que tenía esa posibilidad de hablar con su ángel de la guarda. Bueno, estos son dones de la visio intellectualis que ya tienen que ver completamente con experiencias místicas, que están completamente en una vinculación espiritual con Dios, completamente ajena a lo que todos podemos percibir con los sentidos o simplemente con la visión interior del alma. Entonces es importante entender también este trasfondo para entender las características de las tipologías de las manifestaciones de las apariciones de la Virgen María. Y por último, cada vez que hablamos de advocaciones marianas, normalmente lo que subyace a toda esta intención son llamados de conversión. Y por eso es que muchas veces esas apariciones comportan consigo profecías y mensajes de estirpe escatológico. Por ejemplo, vamos a ver, o sabemos todos, que en Fátima la Virgen María reveló 3 muy populares secretos, de los cuales los 2 primeros
se desarrollaron y se registraron plenamente. Históricamente hay referencias de esos dos primeros secretos. Y quedó un poco relegado el famoso tercer secreto, que fue motivo de mucha discordia, de mucha polémica, porque algunos afirman que no se ha cumplido, otros dicen que sí, otros refieren que se trata de la gran apostasía que actualmente estamos viviendo, pero que no hay duda que se trata de una profecía con repercusiones en la actualidad. Además de Fátima, tenemos por ejemplo en Garabandal, la Virgen María se aparece no como una advocación nueva. De hecho, la Virgen María que se apareció en Garabandal es la Virgen del Monte Carmelo, la famosa Virgen del Carmen. Lo que pasa es que actualmente, o casi todos, asociamos la Virgen del Carmen con un ropaje marrón por esa referencia que hubo de esa aparición en el Monte Carmelo con los monjes franciscanos. Pero icónicamente o inicialmente la Virgen del Carmen era representada con esta túnica color cielo o celeste. Entonces, en el caso de Garabandal no se aparece una advocación nueva, es la misma Virgen del Carmen, solamente que representada con la túnica inicial, el color azul. Hay algo curioso entre Garabandal y Fátima, y que de pronto no todo el mundo conoce, y es que la Virgen María, cuando se despide de los tres pastorcitos en Portugal, en Cova da Iria, en 1917 les dice: nos vemos en San Sebastián. En ese momento nadie entendió el trasfondo de esa expresión, simplemente quedó allí como una anécdota. Luego, en 1961, cuando la Virgen se aparece en Garabandal, se aparece en ese pueblo de España, un pueblo cuyo nombre completo es San Sebastián de Garabandal. Podemos encontrar entonces una vinculación de contigüidad entre Fátima y Garabandal. De hecho, en Garabandal la Virgen, más que secretos, estableció tres anuncios que podemos categorizar en el famoso aviso, el milagro y el castigo, como tres acontecimientos que tendrán lugar y siguen en plena vigencia. Un aviso, que será una señal que vendrá del cielo; un milagro, que será una consecuencia luego del aviso, y entre el aviso y el milagro no pasará mucho tiempo. Ese milagro será una señal impresionante, una señal sublime que aparecerá en el Monte de los Pinos, donde se apareció la Virgen en Garabandal, en España. Y eventualmente, luego del aviso y el milagro, vendrá un gran castigo que tiene que ver más que todo con un contenido tribulatorio por toda la iniquidad de los hombres y las ofensas de la humanidad. Esas son como las enseñanzas principales de Garabandal: aviso, milagro y castigo. Y siguiendo esta trazabilidad, terminamos con lo que sería Medjugorje, donde la Virgen María viene apareciéndose hace 40 años. Ahorita en junio se cumplen 40 años de las apariciones, y la Virgen María reveló 10 secretos. Estos 10 secretos de Medjugorje, si bien no conocemos con claridad su contenido, lo que sí sabemos es a qué hacen referencia algunos. Por ejemplo, el primer y el segundo secreto son acontecimientos que ocurrirán en el contexto de Medjugorje y que servirán como preparación para que el mundo crea en esas manifestaciones y por ende tome en serio los secretos que vienen. Es decir, los dos primeros son casi que dos secretos de aviso. Luego viene el tercer secreto, que es esa señal increíble, indeleble y completamente sobrenatural que aparecerá en el Monte Podbordo, que es el monte de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, y será una señal indestructible que todos vamos a poder ver, se va a poder registrar, grabar, fotografiar, y que será un signo completamente sobrenatural, del cual no quedarán dudas que fue realizado por mano de Dios y no por mano del hombre. Dense cuenta cómo sustancialmente el aviso, el milagro y el castigo, vaticinados en Garabandal, tienen una correspondencia no solamente cronológica, sino conceptual con estos primeros secretos de Medjugorje. Los dos primeros secretos de Medjugorje tienen que ver con un aviso, con un despertar, al igual que la Virgen María dijo en Garabandal. El tercer secreto de Medjugorje será un gran milagro que aparecerá en el Monte Podbordo. En el caso de Garabandal, ese milagro será en el Monte de los Pinos, pero sustancialmente guardan una similitud, una vinculación muy fuerte. Y luego de los secretos de Medjugorje, del cuarto al sexto no sabemos absolutamente nada, pero del séptimo al décimo sabemos que son secretos que tienen que ver con un contenido más que todo tribulatorio, con una especie de castigos de Dios al hombre por la iniquidad
y nuestros pecados. Entonces vemos también que hay una similitud entre ese castigo de Garabandal y las tribulaciones de los secretos finales de Medjugorje. Podemos darnos cuenta entonces nosotros que existe una vinculación de contigüidad desde Fátima, que se despidió diciendo nos vemos en San Sebastián. En Garabandal la Virgen anuncia aviso, milagro y castigo, y en Medjugorje básicamente vemos especificados mucho más ese contenido del aviso, el milagro y el castigo, pero adaptados en este caso al país de Bosnia y no a España, pero sustancialmente guardan la misma similitud. Entonces, bueno, con esto terminamos este recorrido, esta charla por el tema de advocaciones marianas, dinámicas de una pedagogía celestial, donde a través de estos 4 puntos desarrollamos el carácter didáctico de estas apariciones, también el carácter corredentor con la prevención y la exhortación. Entendimos un poco cómo eran las dinámicas de las apariciones de la Virgen y los tipos de percepción sobrenatural, y finalmente algunas profecías y contenido escatológico ligado a estas apariciones. Espero que este video haya sido de su agrado y que haya sido muy útil para revelar aspectos que de pronto muchos desconocían. Muchísimas gracias. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.